Hola, un gran saludo a todos los seguidores de este canal. En el día de hoy les traigo un tema relacionado con muros de contención. Vamos a ver los dos ejemplos más comunes. En primer lugar tenemos un muro en voladizo o en cantilever. Y en segundo lugar tenemos un muro en gravedad. Estos muros en gravedad por lo general son construidos en gaviones o en concreto simple o en concreto ciclópeo. Este caso de aquí, del lado izquierdo, que es el muro en voladizo, se caracteriza porque es muy esbelto, es muy delgado y se utiliza más que todo para cubrir alturas entre 8 y 9 metros. Todos los muros deben tener su sistema de drenaje con el fin de evacuar las aguas y evitar las posibles fallas por volcamiento o por deslizamiento. En este caso, el sistema de drenaje consiste en una capa de material de drenaje que puede ser un material pétreo que es apto para filtros y en su parte inferior tiene una tubería perforada en PVC de mínimo 3 pulgadas de diámetro. Este filtro debe ir recubierto con un geotextil en todo su perímetro y a todo lo largo. Un geotextil no tejido con el fin de evitar que el material fino sea arrastrado y se escape a través del material de drenaje. Si el material se escapa, va a formar unos fallos o puede provocar algunos hundimientos acá en la superficie del relleno. En este caso, en los muros de gravedad, igualmente se requiere drenaje, que consiste en tubería perforada PVC de 2 pulgadas o 3 pulgadas de diámetro, que van separados máximo en este sentido horizontal a 2 metros. Y en el sentido vertical los podemos colocar entre 80 centímetros y 1 metro de separados en el sentido vertical. Estos muros de concreto ciclopo o muro de gravedad se construyen hasta unas alturas de 3 metros máximo, porque ahí en adelante ya resulta costoso por la cantidad de material que se ocupa. Ahorita vamos a ver el predimensionamiento de un muro en voladizo o muro en cantilever, que son los muros delgados. Yo les voy a pedir que veamos el video hasta el final porque les traigo una hoja de cálculo, un programa que les voy a facilitar para que ustedes predimensionen de manera automática y saquen las cantidades de materiales, cemento, arena y grava que se necesita en cada uno de estos muros. Pasemos primero a predimensionar lo que es el muro en voladizo. Se distinguen las partes. Esta parte superior es la corona, que es la parte más alta del muro, que debe tener una dimensión mínima de 20 centímetros. Esta dimensión irá aumentando en la medida en que aumenta la altura del muro. También tenemos en la parte inferior la zarpa o zapata. Esta parte de aquí adelante se llama dedo o puntera y la parte de acá atrás se denomina talón. Estos muros se acostumbra a construirles un dentellón, o sea, nos enterramos un poco unas dimensiones de 25 por 25 o 30 por 30 con el fin de garantizar una mayor estabilidad al deslizamiento del muro. Entonces, una vez definidas los componentes del muro, pasamos a predimensionar, es decir, definir unas dimensiones tentativas de cuál podrían ser las dimensiones de nuestro muro. Todo lo vamos a hacer con base en la altura. La altura está comprendida entre la distancia entre la corona y la parte inferior del muro. Los muros se acostumbran a dejarlos a una profundidad de desplante mínima de 0,60 metros, o sea, 60 centímetros. Entonces, si vamos a predimensionar el muro, empezamos a definir cuál sería el ancho de nuestra zapata. Ya la experiencia y algunos estudios que han realizado nos dicen
que este ancho total de la zapata debe estar entre el 40% y el 70% de la altura. Este diente o dedo o puntera, esta puntera, que es como la parte delantera del muro, se dimensiona aproximadamente en la tercera parte de todo este ancho de la zapata. Esta base menor, donde arranca el cuerpo o el vástago del muro, se estima en un 10% del valor total de la altura. Y el espesor del muro puede estar entre la 10ª parte de la altura y la 12ª parte de la altura. Vamos a ver en esta parte derecha ya unas dimensiones con un ejemplo, y aquí está la hoja de cálculo que les hablaba hace un momento. Es un ejemplo y una hoja de cálculo que te da de manera automática estas dimensiones de las que estamos hablando. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Pongámosle al muro una altura de 6,50 metros. 6,50 metros. Le damos Enter y automáticamente él nos da las dimensiones de las partes del muro. Dijimos 6,50. Entonces él nos da que el ancho total, dijimos que está entre el 40% de la altura y el 70% de la altura. O sea, para esta altura de 6,50 nosotros podemos tener un ancho total de zapata de 2,60, de 3,25, de 3,58, de 3,90 hasta de 4,55, el ancho total de esta zapata. ¿De qué depende eso? Pues ya depende de varios factores que más adelante vamos a ver. También nos está dando la dimensión del talón de esta parte trasera. Nos está dando que para eso la dimensión del talón, el largo de aquí hasta aquí, es de 1,48 metros. Y que el espesor de la zapata, que es esta dimensión que se mide de aquí hasta aquí, puede variar entre 0,54 metros y 0,65 metros. Igualmente, esta base donde arranca el vástago dice que debe estar entre el 10% de la altura. En este caso nos da 0,65 metros. Entonces pasemos ya al ejemplo, a la hoja de cálculo. Si definimos que la altura del muro son 6,50 metros, aquí podemos definir cuál será la longitud del muro. Digamos que va a ser de 5 metros. Nosotros tenemos que definir un ancho de la zapata. Ya miramos que puede ser cualquiera de estos valores. Para probar, démosle el 50% de la altura. Entonces, en el ancho de la zapata definamos 3,25. 3,25 metros. ¿Cuál es el espesor de la zarpa o zapata? Ya dijimos que este espesor puede estar entre 0,54 metros y 0,65 metros. Dejémoslo en 0,55 para hacer la prueba. 0,55 metros. Le damos Enter y la hoja de manera automática nos da los demás resultados. Vemos que el volumen total del lentellón, el lentellón es esta partecita de aquí, nos va a dar 0,31 metros cúbicos. El volumen total de la zarpa son 8,93 metros cúbicos y el volumen del cuerpo del muro son 12,64 metros cúbicos. A la hora de definir el ancho de la zapata, debemos tener en cuenta que aquí nos da una sugerencia. Dice que el ancho mínimo debe ser 2,60 metros. ¿De dónde sale? De aquí. Porque el 0,40% de la altura es 2,60. Ese es el ancho mínimo que debe tener esta zapata. El espesor de la zarpa debes escoger entre 0,65 y 0,54. ¿De dónde sale? De aquí, porque esto ya lo hace automáticamente el programa. Dice que este espesor debe estar entre 0,54 y 0,65.
En este caso colocamos 0,55. De ahí para allá ya el programa hace automáticamente los cálculos. Y nos da un volumen total del muro de 21.89 metros cúbicos. En cada metro cúbico de concreto de 3000 psi o de 21 megapascales, que es lo mismo que 210 kilogramos por centímetro cuadrado, se van 7 sacos. Si multiplicamos esto por 7 nos da 153 bultos de cemento. La arena requerida para esos metros cúbicos de concreto serán 12.26 metros cúbicos de arena, y de grava o material triturado son 18.39 metros cúbicos. Si no se consigue material triturado, muchas partes se utiliza lo que es el material mixto de río, entonces serían 30.65 metros cúbicos. Es preferible trabajar con triturado cuando sea posible, porque nos garantiza una mayor homogeneidad de los materiales y también nos garantiza mejores resistencias. Notas importantes. Esta hoja de cálculo que les voy a facilitar sirve para predimensionar el muro, es decir, definir unas dimensiones de manera tentativa y poder estimar la cantidad de materiales, cemento, arena y grava necesarios. El muro en voladizo, como en este caso que estamos tratando, necesariamente debe ir hierro, es decir, construirse en concreto reforzado, porque el solo concreto y para unas determinadas alturas, entre más altura, necesita una mayor resistencia, y como él es esbelto, es delgado, debe construirse en concreto reforzado. Ahora pasamos a ver el ejemplo del muro de gravedad, un muro en concreto ciclópeo. Igualmente, procedemos a predimensionar. Por la experiencia y estudios que se han realizado, se tiene que con base en la altura nosotros podemos predimensionar las demás partes del muro. Por ejemplo, este ancho de esta zapata puede estar entre el 50% y el 70% de la altura. El espesor de la zapata puede estar entre la sexta parte de la altura o la octava parte de la altura. Esta puntera puede ser igual a esta altura, a este espesor, en este caso o a la mitad de este espesor. Entre esas dimensiones va a variar la dimensión de la puntera, al igual que el talón. Estos muros deben tener un ancho de corona, o sea, en su parte superior, mínimo de 30 centímetros. Ya habíamos hablado del sistema de drenaje, que consiste en lagrimales que se colocan a una separación máxima de 2 metros en el sentido horizontal y en el sentido vertical entre 80 centímetros y 1 metro para facilitar el drenaje. Igualmente, debe colocarse una capa de material de drenaje que consiste en agregados para filtro recubiertos con un geotextil. Vamos a pasar a ver un ejemplo. Esta hoja de cálculo, que también te hace los cálculos de manera automática, te facilita poder predimensionar un muro. Definamos en este caso una altura. Estos muros se utilizan más que todo hasta máximo de 3 metros. Pongamos una altura de 2,90. Con base en esta altura ya define cuál va a ser el ancho de la zarpa o de la zapata. Entonces, si la tomamos con el 50% de la altura, nos va a dar un ancho de zarpa de 1,45. Si la tomamos con el 60%, nos va a dar un ancho de 1,74. Si la tomamos con el 70%, nos va a dar un ancho de 2,03. Igualmente aquí, esta longitud de la puntera va a estar entre los 18 centímetros y los 35 centímetros.
Y el talón va a estar igualmente que la puntera entre los 18 y los 35 centímetros. Y el espesor nos va a dar el espesor de esta zarpa zapata entre 36 centímetros y 48 centímetros. Ya definimos que la altura de 2,90 metros. Ahora necesitamos definir el espesor de la zapata en metros. Como dice que está entre 36 y 48, podemos ponerle, por ejemplo, 0,40. Defina la dimensión de la puntera. Dijimos que puede estar entre .20 y .40 esta dimensión. Dejémoslo en 0,30. 0,30. Definamos el ancho de la zapata, este ancho, que los cálculos nos dije que debe estar entre 1,45 metros y 2,03. Pongámosle 1,70, 1,60, podemos ponerle. 1,60. Y vemos de esta manera que nos dice que la base del vástago o del cuerpo en su arranque va a ser igual a 1 metro. O sea, aquí este arranque va a arrancar en 1 metro y termina en 30 centímetros. El programa lo hace automáticamente el cálculo. Aquí definimos ya la longitud que va a tener nuestro muro para calcular la cantidad de materiales. Pongámosle que va a ser una longitud de 7,50 metros. Y automáticamente nos dice que el volumen de concreto ciclópeo para la zapata son 4,8 metros cúbicos. Que el volumen de concreto ciclópeo para el cuerpo del muro son 14,14 metros cúbicos. Para un volumen total de concreto ciclópeo de 18,94 metros cúbicos. Entonces, el concreto ciclópeo se construye con el 60% en concreto simple y el 40% en piedra. Ese concreto simple se acostumbra a construir en 3000 PSI con una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado o 21 megapascales, que es lo mismo. Entonces, el 60% de estos 18,94 metros cúbicos son 11,36 metros cúbicos. Y el 40% que va en piedra serían 7,58 metros cúbicos de piedra. Resumen de los materiales. El número de sacos de cemento de 50 kilogramos cada uno son 79,54 sacos, o sea, 80 sacos prácticamente. La arena son 6,36 metros cúbicos y de grava 9,54 metros cúbicos. Eso es en resumen la cantidad de material estimada que se necesita para construir un muro. Igualmente tú lo puedes hacer para la altura que quieras, de 2 metros, de 2,50, hasta de 3 metros. Ya de una altura mayor es aconsejable hacerlo en voladizo o en concreto reforzado. Finalmente, el muro de gravedad queda con estas dimensiones. Ya tenemos un ancho corona de 30. Este ancho de arranque de aquí del cuerpo del muro será 1 metro. La puntera será 30, o sea, la dimensión desde aquí hasta aquí. La dimensión del talón será de 30 centímetros también. La dimensión que desde aquí hasta aquí. Y nosotros definimos hace rato que este espesor lo dejamos en 0,40. Este espesor sale del cálculo que nos hizo el programa. De aquí, que tiene que estar entre 0,36 y 0,48. Igualmente este ancho de la zapata. Dijimos que la damos en 1,60 metros. También lo hace el programa de manera automática. Que dijimos que tenía que estar entre 0,5, entre 1,45
y 2,03 metros. Escogemos 1,60. Recordemos que estos muros deben cimentarse a una profundidad mínima de 60 centímetros o 0,60 metros. Es decir, hasta encontrar un terreno firme que sea capaz de resistir el peso de la estructura. Eso nos garantiza la estabilidad tanto al deslizamiento, es decir, que el muro cuando sea empujado en este sentido no se deslice hacia acá, y también nos garantiza la estabilidad al volcamiento, es decir, que el muro no se voltee con el empuje del suelo del relleno. Bueno, esto es de manera general un ejercicio y la hoja de cálculo que le voy a enviar vía correo electrónico a todos los que estén interesados en este trabajo y que se suscriban al canal. Y a quien le guste el video, suscríbase y dele like. Muchas gracias.